Biden se pone de lado a Satanás. Así que hay una historia muy famosa sobre el joven Joe Biden. Senador Joe Biden. Esta es una historia de principios de los 80, al parecer. En junio de 1982, Joe Biden estuvo miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El tío ha estado en el Senado desde que Cato estuvo en el Senado y se metió en un enfrentamiento con el primer ministro de Israel en ese momento, Menachem Begin. En ese momento, Israel se dirigía al Líbano para intentar extirpar el terrorismo que venía del sur del Líbano. Una vez más, nada cambia en el Oriente Medio. Sí, tienes razón. Nada cambia cuando se trata de Oriente Medio, porque Israel está haciendo mierda de Israel en ese momento como está haciendo mierda de Israel ahora mismo. ¿De quién es esa culpa, tonto? Observe cómo él no tiene que ni siquiera dar un argumento sobre por qué no tiene que describir nada de la invasión israelí del Líbano o algo así. Porque es una cosa dada. Líbano, musulmán, mal. Hezbollah, aunque esto es anterior, no importa. Aunque esto creó a Hezbollah, no importa. Israel, musulmán del Líbano, quería Israel. Tómalo. Joe Biden estaba muy enojado con Menachem Begin. Él dio conferencias a Menachem Begin sobre los asentamientos israelíes y no a el Begin. Su familia entera fue efectivamente asesinada en el Holocausto y luego terminó mudando a Israel y se convirtió en un combatiente clandestino contra los británicos en un intento de establecer el Estado de Israel. Un combate subterráneo. ¿Qué es un sustituto del término que Ben se niega a usar allí? ¿Ustedes piensan? Sí, escucha, no entiendes. Los sionistas nunca se pueden llamar terroristas. Son combatientes subterráneos. Sí, chico del túnel. Pero esta vez, estos no son túneles de terror, ¿de acuerdo? Como volar el Hotel King David y matar no solo oficiales británicos, sino también como una tonelada de civiles allí. Creo que fue lo que era, 61-91 personas. Eso fue un acto de terrorismo pacífico, ¿recuerdas? Porque él está de acuerdo. Con eso. Y luego estuvo fuera en el desierto político por un largo tiempo. Finalmente se convirtió en primer ministro de Israel. Su muy famosa anécdota, aparentemente. Luego se dirigió a Joe Biden y dijo que no nos amenaces con cortar la ayuda para renunciar a nuestros principios. Esa no es la historia. La verdadera historia es que Joe Biden le dijo que debería matar a más niños, básicamente, y ser así es demasiado. No hacemos eso cuando ellos hacen eso. Esa es la historia, ¿verdad? ¿No es esa la historia de la que está hablando? No creo que en realidad critique a Israel sobre los asentamientos, porque los asentamientos en ese momento eran marginales. ¿Qué? Espera, ¿Israel realmente hizo un terrorista? ¿Mataron a oficiales británicos, al primer ministro? Eso es horrible. Espera, ¿qué? Quiero decir, no necesariamente no estoy de acuerdo en ser justo con lo que el terrorista sionista temprano hizo a los británicos, que fue relativamente más razonable para ellos para hacerlo, porque como si quisieran inmigración ilimitada a Palestina y los británicos en un esfuerzo para detener las revueltas árabes fue como no. Creo que estas cosas que hicieron después de la población civil árabe, los palestinos son como mucho más gros e inimaginablemente crueles. Solo estaba mencionando eso porque, como sea lo que sea, en cualquier otra circunstancia, si como un actor no occidental es como hacer un acto de terror contra, ya sabes, Inglaterra, Ben perdería la cabeza. Sería como si fuera terrorismo, ¿qué carajo? Pero sí, la mayoría de los primeros ministros israelíes eran terroristas en los primeros días. La mayoría de los liderazgos partidarios estaban en células terroristas sionistas. De todos modos, Ben llamaría a esa célula de combate subterránea. Ahora, esta historia no es sobre Menachem Begin. Esta historia es sobre Joe Biden. Joe Biden es un cobarde. Joe Biden es una voz terrible y terrible en la política exterior, y siempre lo ha sido. Hay una razón por la que el exsecretario de Defensa de Obama, Robert Gates, dijo que Joe Biden literalmente nunca ha sido correcto en la política exterior en toda su vida. Y eso es cierto. Joe Biden tiene una capacidad única para arruinar en la política exterior. Joe Biden tiene una rodilla débil. Joe Biden es tan débil que se jactó de ser el único miembro de Biden en la administración Obama que se opuso al ataque de Bin Laden. Así es lo débil que Joe Biden es. Bueno, ahora Joe Biden está mostrando su cuello a Hamás. Y cuando hablas de actos injustificables en todos los niveles posibles, morales, políticos, pragmáticos, nada de eso tiene sentido. En el plano moral, Hamás es un terrorista. Espero que ahora hable de las acciones de Israel, ¿verdad? Como injustificable en todos los sentidos. La palabra que actualmente tiene 5 estadounidenses. Hay 5 estadounidenses que están detenidos. Israel es un grupo terrorista que actualmente detiene a unos 10.000 palestinos, incluidos niños y mujeres. Por Yahya Sinwar y su grupo Bárbaros Thugs. Sus nombres. Sé que Joe Biden no menciona sus nombres muy a menudo. Hablará de Brittany Griner hasta que las vacas regresen a casa, cuando se trata de 5 estadounidenses que son judíos o que están detenidos por Hamás. Es tan gracioso para Ben decir esto porque la única forma de facilitar su liberación de esos estadounidenses es mediante el alto el fuego, y la única gente actualmente en el planeta que se opone a eso es que ni siquiera el Estado estadounidense es Benjamin Netanyahu, es el gabinete de guerra.
10 de miles de judíos en Israel no están de acuerdo con el chico Benny aquí. Obviamente, todo el mundo occidental no está de acuerdo con Benny Boy aquí en este punto. Literalmente está solo y hasta hace poco Joe Biden estaba del lado de Benny Boy. Pero eso es lo que fue casi todo. La idea de que, como si hubiera alguna forma mágica de liberar a estos rehenes y es solo Hamas, que es como negarse a renunciar, es tan estúpida. Israel, y el gabinete de guerra específicamente, es la única razón por la que esos rehenes no han sido liberados y probablemente morirán bajo cohetes israelíes. Entonces no mencionará sus nombres. Él tomará una foto de vez en cuando con sus parientes y fingirá que se va a estar a su lado. Pero como aprenderemos en un momento, no está al lado de nadie. Sus nombres son Eden Alexander, que tiene 19 años. Por cierto, una vez más tenía razón, pero demasiado temprano cuando dije que Israel absolutamente y los defensores de Israel absolutamente en el mundo occidental especialmente están usando a estos rehenes como una puta razón para demostrar por qué ellos enunciarán la brutalidad justa sobre toda la población palestina como simplemente un punto de conversación. No hay mejor ejemplo en esto porque Biden se niega a dar 2.000 bombas LB a Israel, lo que es irónico para mejorar los rehenes. Él es como, amigo, no te vamos a dar busters de búnker porque estás literalmente aniquilando toda la franja de Gaza, incluidos los rehenes dentro de la franja de Gaza. Tenemos que poner fin a esto de alguna manera. Es una forma decente de intentar impedir que Israel mate a más rehenes, sin duda. Ben, por otro lado, está afirmando que esto se hace en contra del interés superior de los rehenes. Y cuando se trata de pragmática, lo que Joe Biden está haciendo ahora es lo menos pragmático que he visto a un político hacer en política exterior. Ha creado una estructura de incentivos para que Hamas se aleje de la mesa. Ha creado una estructura de incentivos para que Hezbollah entre en una guerra con Israel. Ha creado una estructura de incentivos en la que, por cierto, si Israel entra, más civiles morirán. ¿De qué estoy hablando aquí? Ayer, en lo que había sido un movimiento de Telegraph durante la última semana o más, Joe Biden fue al programa de Erin Burnett en CNN y anunció que Estados Unidos retiraría armas ofensivas de Israel. El tío está loco. Estoy escuchando esto y lo único que puedo oír como si estuviera escuchando este grito es este hombre. ¿Cierto? Y literalmente la única cosa que puedo oír es esto. Él simplemente dijo, ¿por qué no le darás a Israel todas las armas que necesita, aunque lo has estado haciendo durante meses? ¿Por qué le darás todas las armas a Israel? Amo tanto a Israel. ¿Dale todas las armas? Recuerda que acaba de firmar un proyecto de ley que proporciona 14.000 millones en ayuda a Israel. Ese proyecto de ley combinó 14.000 millones en ayuda a Israel y unos 60.000 millones en ayuda a Ucrania. Y la forma en que Biden superó la línea de meta junto con el portavoz Johnson en la Cámara de Representantes fue combinando esos elementos. Como resultado, los republicanos son desproporcionadamente ayudantes contra Ucrania, pero la ayuda pro-Israel y los demócratas son desproporcionadamente ayudantes pro-Ucrania. Joe Biden decidió unilateralmente que en violación de la Ley de Control de Almacenamiento de 1974, simplemente va a detener el envío de armas. Cada paquete de ayuda letal que se ha entrado en Israel es una violación directa de las propias reglas y restricciones de Estados Unidos que han establecido que dictan bajo la Leahy Act que no se hace ninguna transferencia de armas a una nación extranjera. Un aliado extranjero puede ser utilizado para cometer abusos internacionales de derechos humanos. No puedes cometer crímenes de guerra con armas estadounidenses. Ahora, por supuesto, todos nuestros aliados cometen crímenes de guerra con nuestras armas todo el tiempo. Eso es una broma. Pero la idea de que Joe Biden no tiene base legal, la idea de que Joe Biden no tiene ninguna base legal para restringir las transferencias de armas en Israel es ridícula. También se ha investigado posteriormente que Estados Unidos ha puesto una línea de tiempo para que Israel entregue información sobre lo que estaban haciendo con las armas estadounidenses. Les dijimos literalmente ayer que era el plazo para esto que, por cierto, para ayer Israel tiene que dar un informe completo sobre cómo se ha utilizado cada arma para garantizar que no se hayan cometido crímenes de guerra. Ahora hemos retrasado la publicación de esta investigación. Parte de la razón por la que sospecho que la verdadera demora en la publicación de esta investigación es porque pone en la doctrina legal o pone en contratos legalmente ejecutables directamente es culpable de las violaciones de los derechos humanos por Israel. Solo hacerte saber que hay más en esta conversación que lo que Ben Shapiro está llorando. Ahora entiendes que Israel ha estado intentando sacar a los civiles de Rafah para que puedan entrar y matar a terroristas en Rafah, y Joe Biden también se ha opuesto a eso. Entonces, la nueva matemática es que Estados Unidos socavará a nuestros propios aliados democráticos si los terroristas hacen lo más terrorista, que se esconde detrás de los civiles. Ahora está creando una estructura de incentivos a gran escala
para que los terroristas se escondan entre civiles, porque ahora están a salvo de cualquier tipo de represalia. Las armas que quiere negar a Israel son armas blanco, los tipos de armas que minimizan. Perro grande. La razón por la que los terroristas siempre están seguros, sin importar dónde se encuentren en la franja de Gaza, es porque no son niños, no son mujeres, ni niños. Si miras los números reales, eso es lo que son la mayoría de las malditas muertes. La mayoría abrumadora, de hecho, 2-3. Así que la cita de las Naciones Unidas cita a los terroristas. Están bien. Están bien porque Israel no tiene humo para los militantes reales. Israel solo tiene humo para bebés, para asesinato de bebés que te gusta. Supuestamente parece que dices que es antiaborto y dices que el aborto es genocidio de bebés, y sin embargo está en apoyo del mayor facilitador del asesinato de bebés que hemos visto, el mayor asesinato de bebés patrocinado por el Estado. Usted está exigiendo que el gobierno de los Estados Unidos continúe entregando armas de asesinato a Israel, el asesino número 1 de bebés en el planeta. Está mostrando luz del día entre Israel y Estados Unidos. Basta. Y Hezbollah podría pensar, bueno, si nos abrimos en el frente norte, Estados Unidos tampoco reabastecerá a Israel entonces. Irán se volverá más agresivo, no menos agresivo. Y por supuesto, jamás se alejará de la mesa, lo que aparentemente hicieron esta mañana. La razón por la que se alejaron de la mesa es porque Israel, contrariamente a lo que los enviados estadounidenses ofrecían a Hamás, y contrariamente a lo que la CIA dijo a Hamás, en un esfuerzo por lograr que acepten una negociación de alto el fuego, Israel está moviendo contra los deseos estadounidenses. Esta es parte de la razón por la que Joe Biden dice que detendrá las transferencias de armas de todos modos. Todo esto, por cierto, hace mucho más difícil extraer rehenes. Pero a Ben, como hemos establecido, no le importa un mierdo si significa continuar la limpieza étnica de los palestinos. Ben mataría a esos judíos estadounidenses. Dale un arma y él les dispararía en blanco si eso significaba la destrucción completa de la franja de Gaza. Te prometo que no le importa un mierda a esos rehenes porque si lo hizo, se uniría al uníono al resto de los judíos en Israel que actualmente están protestando contra el gabinete de guerra de Netanyahu por no hacer nada más que porque simplemente habla de los rehenes un punto de conversación y golpea a los nombres de mierda. Como si le importara una sola mierda. Te digo, si se le da la opción, donde Ben estaba como tienes que matar a tantos amigos y niños como sea posible. Pero primero tienes que disparar a los 5 judíos estadounidenses que son rehenes por camas. Él les dispararía otra vez. Ni siquiera lo pensaría. Creía que todos apoyaban el aplanamiento de Gaza e Israel. Muchos israelíes apoyan el aplanamiento de Gaza, excepto que también están comprensibles, muy enojados con el gobierno, porque quieren un fuego para poder liberar a los rehenes. Son como hermano, puedes seguir aplanando Gaza después de sacar a los malditos rehenes. Pero en ese marco de tiempo, la ironía es que más personas han comenzado a decir, como si tuvieran un duro en la bahía, que mostramos hoy temprano, más personas han comenzado a decir, ya sabes qué, en realidad no deberíamos seguir haciendo esta guerra. De hecho, como si su número también estuviera creciendo. Así que con el tiempo, el apetito de aplanar Gaza también está cambiando. Otra perspectiva peligrosa para Benjamin Netanyahu, que solo hace que se comporte de esta manera increíblemente irracional ahora. No se equivoque, Joe Biden se ha puesto del lado de Hamás en este conflicto. Solo hay un resultado predecible de esto, y es el mantenimiento de Hamás como poder político y fuerza militar en Gaza. Sí, amigo, Joe Biden ama Hamás. El presidente Biden es en realidad Hamás. Sí, es cierto. Estoy de acuerdo. Israel, ¿escuchas eso? Escuché que hay Hamás, todo el túnel debajo de la Casa Blanca. Israel. ¿Soy Israel High? Hazlo. Haz lo que debe hacerse. Israel. Joe Biden es un liberador de Hamás. Israel, quiero preguntarle sobre algo que está sucediendo mientras nos sentamos aquí y hablamos. Y eso, por supuesto, es que Israel es impresionante. Rafa se queda detenido, señor. Presidenta, envíos de bombas de 2000 a Israel debido a la preocupación de que podrían ser usadas en cualquier ofensiva contra Rafa. ¿Se han utilizado esas bombas, esas poderosas bombas de 2000 LB para matar a civiles en Gaza? En Gaza han sido muertos civiles como consecuencia de esas bombas y de otras formas en que persiguen los centros de población. He dejado claro que si entran en Rafa, no han entrado en Rafa. Si entran en Rafa, no estoy suministrando armas que han sido usadas históricamente para tratar con Rafa, para tratar con las ciudades que tratan. Con eso está bien. Entonces, cuando dice que las bombas se han utilizado para matar a civiles en áreas pobladas, donde un Israel ataca a Israel poblado, Israel no está atacando áreas pobladas. Israel está intentando activamente trasladar a la población de esas zonas para que puedan matar a terroristas. Amigo, el rastro de terroristas se manifiesta después del gobierno estadounidense trasladando indios de una zona poblada a otra. Sí, muchos murieron en el proceso, pero sabes que es daño colateral
Los estadounidenses simplemente intentaban destruir al terrorista. ¿Native American hice ahora mismo? Amigo, ¿estás bromeando? En un mundo justo, literalmente sería tratado como un grabo. Vale, muévete. Oye, palestinos, si no quieren ser asesinados por armas estadounidenses, muévanse. Sí, los otomanos estaban transfiriendo a los armenios. La lucha contra los terroristas es irónica. La posición oficial del gobierno turco sobre el genocidio armenio. Literalmente se considera una transferencia forzosa de población de armenios de las áreas en las que solían vivir a Siria. Irónico porque esa es también la posición oficial de Israel, junto con la posición del gobierno turco sobre el genocidio armenio. Me pregunto por qué Israel no reconoce el genocidio armenio. Ya le he dejado claro a Bebe en el gabinete de guerra que no obtienen nuestro apoyo si de hecho van a estos centros de población, así que... No van a dar su apoyo si van a los centros de población. Por eso jamás se esconde en los centros de población. Esa es la razón por la que están haciendo, es que ahora está comprometido. Seamos claros sobre esto, en una guerra entre un grupo terrorista genocida que asesinó a 1.200 judíos. Hamas de la entidad genocida aquí, no Israel. Asesinaron a 1.200 judíos. Ninguno de ellos era combatiente enemigo, por supuesto. Todos eran combatientes enemigos civiles, cada uno de ellos. 800 eran civiles. 400 de ellos eran ideas de soldados, pero esos eran ideas de soldados civiles. También decapitaron a bebés imaginarios. 40 de ellos. También arrojaron bebés imaginarios en hornos. También, con directiva militar de los dirigentes de Hamas, se engajaron en violaciones masivas. Solo está alucinando todas estas cosas, mientras al mismo tiempo el mostrador está como bien. Una mezquita mató a 800 civiles. 400 atrocidades militares el 7 de octubre. Israel ha hecho 40 años desde entonces, el 7 de octubre. Si el 7 de octubre es genocida, tienes que encontrar una nueva palabra para el nivel de genocidio de Israel. Israel está haciendo algo peor que el genocidio, si es así. Como actualmente tiene 133 rehenes, la mayoría de ellos seguramente son cadáveres ahora, pero eso incluye algo de vida, ¿sí? ¿Cómo mueren? ¿Cómo mueren? ¿Cómo mueren son armas que Israel desplegó contra la población civil palestina? ¡Los matamos! Cabrón, no puedo hacer el resto de esto. Yo solo. No soporto este tonto.